Curso de Milagros. El día de hoy vamos a tratar un tema maravilloso que habla de dos palabras que estamos acostumbrados a utilizar, a sentir e incluso a manifestar, pero muchas veces con una definición que nos han hecho creer. Lo más importante que ahora debemos de descubrir es que toda definición de las palabras actuales o de lo que hemos creído que sabemos debe desaparecer, pues será la forma de conducirnos a un mundo diferente de vida y de percepción de esta. Estas dos palabras es la ira y el perdón. La ira ha sido generada a través del paso del tiempo por ti, por tu ser, pero sobre todo porque ha sido impulsado por una energía llamada culpa. Toda la ira, todo lo que has generado, solamente es una proyección. Esa proyección que se ha generado desde tu ser, desde tu cuerpo, desde todos tus sentimientos y emociones, ha sido porque has generado antes que eso una culpa. Es importante que entendamos que la primera culpa que todos hemos sentido a lo largo de nuestra vida ha sido la culpa de la separación que tuvimos con Dios. A partir de ese instante, ese sentimiento de separación fue lo que generó la primera culpa en toda la humanidad. Y a partir de ese momento hemos generado una y otra vez diferentes culpas, ya sea por lo que hemos vivido, por lo que creemos que carecemos, pero sobre todo porque nosotros estamos conscientes que estamos enojados, que tenemos ira en nosotros. El Maestro Jesús decía: he guardado todos los pensamientos amorosos y los he purificado de todo error. Y es cierto, pues el Maestro Jesús, a través del concepto energético del Espíritu Santo, ha hecho que todo lo que tú has creado a lo largo de tu vida y que a veces crees que es doloroso, los ha transformado a través de la conciencia del Espíritu Santo para que solamente quede la parte de amor, la vibración de amor. Y finalmente, pues, este pensamiento es maravilloso porque nos hace entender cómo todo realmente es energía. No importa cómo la hayas generado, no importa tu estado de conciencia en el cual hayas estado, pero mientras que logres ese proceso de transformación de la energía a una energía cada vez más poderosa, de mayor vibración y con la frecuencia del amor, entonces estaremos regresando a manejar, a expresar y a proyectar esa energía, una energía que es la primera, la primigenia, la que solo está cargada de amor, la que viene del Padre. Pues bien, pues para lograr eso, primero hay que entender esta parte y relación que existe entre la ira y el perdón. Pero creo que la pregunta es, ¿cómo soltar esa culpa? ¿Sí? ¿Qué hacer con esa culpa? Bueno, primeramente, la culpa que hemos generado, como les he comentado a lo largo de la historia, es porque nos sentimos separados de Dios, separados de esa energía superior, separados de todo eso que en algún momento tuvimos o realmente tenemos, pero no lo podemos ver, no lo podemos identificar por la conciencia en la que nos encontramos o por la vibración en la que queremos vivir. Así que si nosotros identificamos esa primera culpa de separación, podemos darnos cuenta que las culpas la hemos generado y la estamos generando a lo largo de todo lo que creemos que es bueno o malo. Claro, pues es cierto, de ahí parte la separación. Cuando nos sentimos separados, creamos un mundo dual, un mundo totalmente separado en dualidades, en polaridades, en situaciones totalmente diferentes, y ahí es donde se encuentra la conciencia humana el día de hoy. Pues cuando nosotros identificamos que esa culpa realmente ha sido creada por la humanidad, entonces estamos dando el primer paso. Pues bien, esa culpa ha sido utilizada por la frecuencia del ego todo el tiempo para a partir de ahí hacerte sentir culpable todo el tiempo, en cada momento, ante cada circunstancia, y entrar al ciclo que decimos que es
culpa, ira, castigo. Entonces, cuando entramos en ese ciclo constante, ¿verdad? Es la forma en la que actualmente el ser humano vive. Tiene una culpa, se enoja porque existe esa energía de culpa, aunque no me doy cuenta que es culpa, pero yo me enojo y después, cuando algo me sucede, acepto ese castigo porque sé que ese castigo es necesario, porque inconscientemente sabes que eres culpable de algo. Pues bien, esa ira no se queda ahí. La ira, imagínate que forma una película. Es decir, la culpa es la productora y directora de una perfecta película de tu vida. Y hace que, así como cualquier película en el cine sea expuesta en diferentes cines de todo el mundo, así también tu película. El ego hace que proyectes y la transmitas a todo lo que está en tu exterior. Es decir, en esa película estás manifestando tu mundo, tu personalidad y tu universo. Pero ahí no queda esta situación. Cuando tú lanzas esa energía de tu culpa en forma de película hacia afuera, estás haciendo o estás influenciando a todo tu alrededor con la culpa que tú tienes. Los haces partícipes, los haces actores de tu película, e inclusive ellos tienden a ser responsables de lo que te está sucediendo. Es decir, en ese momento, pues yo le entrego esa culpa, ¿no?, a mis padres, a Dios, a mis amigos, a los que me rodean, en donde trabajo, inclusive al gobierno, a la situación económica, a la situación mundial. En todo momento hago que todos sean partícipes de mi película generada por la culpa. Y entonces, ya que está sucedido, ya que todos están involucrados en ellos, el ego te hace creer que en algún momento, al proyectar, ¿verdad?, en los demás, es decir, al exteriorizar esa culpa, de alguna forma crees que te sientes libre, crees que en ese momento te estás zafando, te estás liberando de esa culpa porque has identificado el origen de la culpa, que normalmente crees que está en tu exterior, crees que está en el resto de las personas, pero realmente esta culpa, ¿sí?, se está reforzando, porque estás teniendo solamente la apariencia de soltar la culpa depositándola en los demás. Sin embargo, sigue la culpa ahí. Ese es un mecanismo del ego. Te hace creer que en todo momento estás soltando la culpa cuando se los depositas a los demás, cuando le entregas la culpa a los demás. Entonces tú te crees totalmente liberado porque has reconocido dónde está el factor que origina todo lo que te está sucediendo en la vida, y normalmente crees que está en el exterior, está dado por las personas que han estado en tu vida. Pues si bien ese mecanismo del ego puede durar mucho tiempo, y entonces se generan sentimientos en los cuales tú estás molesto, enojado, odias, aborreces, no permites la entrada de ciertas situaciones, experiencias, y eso es lo que todo el tiempo estás viviendo. Esas son tus personalidades, esos son tus universos que estás viviendo, pero sobre todo que están arraizando cada vez más la culpa. Entonces, cuando tú estás pasando por ese proceso, cuando tú en ese momento estás proyectando tu película de culpa al exterior, el ego fortalece, ¿sí?, ese estado de complot contra tu conciencia real, contra tu vida, contra lo que realmente Dios creó. Sin embargo, el Espíritu Santo es mucho más inteligente del ego. Y entonces utiliza el mismo mecanismo que está utilizando el ego para que realmente sanes. Te está dando una herramienta para que realmente puedas zafarte, liberarte de esa culpa. Pero para no confundir al ego y para que el ego realmente se mantenga constantemente creyendo que está influenciando todavía sobre ti, utiliza el mismo mecanismo. Y eso es súper importantísimo. Así que eso es lo que se va a trabajar. Eso es lo que va a hacer que en algún momento crezcas,
fortalezcas tu ser, tu vida, para que puedas seguir creciendo, para que puedas seguir avanzando. Pero el ego va a creer que él está teniendo el control o el poder sobre ti, cuando realmente quien lo está teniendo, cuando realmente quien está teniendo nuevamente la ayuda y el poder es el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo quiere estar contigo, quiere trabajar contigo, quiere empezar a vibrar en luz contigo. Y entonces, ¿cómo utiliza ese mecanismo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te hace que también veas la culpa en ti, ¿sí? Y que proyectes fuera de ti la culpa. O sea, hace el mismo mecanismo, ¿sí?, que hace el ego, pero lo va a utilizar diferente. ¿Por qué razón? Porque ahora lo que va a hacer el ego es que cuando hace que veas esa culpa fuera de ti, hace que la aceptes, que también entonces entiendas que sí, ya observaste que existe, ya hiciste consciente que la culpa está ahí todo el tiempo, pero también haces consciente que vive en ti. Y cuando entonces la conciencia te dice, esa culpa existe, pero es mía, entonces es cuando llega una frecuencia maravillosa que trae el Espíritu Santo, que es el perdón. Y cuando el perdón está dentro ya de ti, es cuando empiezas a liberar la culpa proyectándola. Es decir, proyecto la culpa, es decir, la exteriorizo, la observo, la identifico, la acepto que existe en mí, y entonces en ese momento, ¿qué hago? La libero, me perdono. La culpa no puede manejar tu ser. La culpa la tengo que aprender a ver fuera de mí. La tengo que empezar a ver diferente. No tengo que ver la culpa como algo que me aprisione, que me moleste. Es decir, tengo que darme la oportunidad de que la culpa en los demás es algo de lo que yo realmente soy responsable. Cuando entonces eso lo aprendo, cuando mi ser entra en un proceso de humildad maravilloso y entonces identifica esa culpa exteriorizada en uno mismo, entonces empiezas a generar el verdadero perdón, ¿sí? Es decir, el contenido, ¿sí?, el contenido de la culpa que estás viendo afuera es el mismo que existe en ti. Y cuando lo perdonas en los demás, entonces lo perdonas en ti mismo. Qué maravilloso es ese trabajo, porque ya que la culpa la proyectó el ego, ya que la culpa siempre está afuera, ya que la culpa te han enseñado a buscar responsables, pues ahora el ego dice, está bien, pero ahora lo vamos a perdonar en los demás. Ese estado de humildad de perdonar en los demás a la culpa es lo que hace que realmente aceptes que existe en ti y que en ese momento, en ese proceso, al aceptarlo en ti, también te perdonas a ti. Y entonces eso es algo maravilloso, porque eso es algo que siempre ha existido. Proyecto en los demás algo que es mío. Es decir, estoy llevando la oscuridad a los demás. Estoy proyectando oscuridad. Sin embargo, el Espíritu Santo me da la herramienta del perdón y en ese momento es cuando veo luz en los demás, más que oscuridad. Y al llevar luz a los demás, disuelvo el proceso de oscuridad que yo en algún momento llevé, que en algún momento yo creé proyectando mi culpa en los demás. Y cuando yo disuelvo la oscuridad en los demás, estoy disolviendo la oscuridad en mí. Estoy disolviendo todo proceso en mí. Y eso es algo que tenemos que aprender a agradecer, porque hemos olvidado que todas las vidas de las personas que han estado a nuestro alrededor realmente son maestros de vida. Y que si nosotros observamos todo eso en los demás, si nosotros nos damos cuenta que de todas esas personas que a veces aborreces, odias, no te permites convivir, no te permites integrar, o sea, todo eso, ¿sí? Todo eso que yo veo en los demás,
toda esa parte que a veces yo justifico que tienen los demás y por lo cual me permito odiar, llevar oscuridad, limitar mi relación con las personas, son las claves perfectas para poder identificar la culpa que existe en mí. Así que si nosotros aceptamos a todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo a las personas, vamos a tener un gran proceso de perdonarnos. Es la gran oportunidad de ver cómo he estado proyectando a lo largo de mi vida, de mis encarnaciones, esta gran energía de culpa en los demás. Pero esa es una gran clave, porque es la clave para empezar a perdonarnos los unos a los otros. Es la clave maravillosa para empezar a generar una película diferente en mí, ¿sí? Entonces, si yo observo a todos los demás como maestros de vida, entonces es porque ya soy lo suficientemente humilde para identificar que la culpa que está sucediendo o que creo que está sucediendo en los demás realmente es mía. Entonces eso me permite, es como si me mirara al espejo en los demás y me permitiera decirme me perdono por esta circunstancia, por esto que he creado, por esto por lo cual he vivido una vida totalmente diferente a la que nuestro ser superior, a la que nuestro Padre Creador tiene dispuesta para nosotros. Así que el perdón es la clave, es la frecuencia con la cual el Espíritu Santo nos está dando la herramienta para liberarnos de esa culpa, de esa separación de nuestro Creador, de nuestro plan divino de perfección, de nuestra verdadera esencia, luz que necesitamos nosotros aquí en el planeta Tierra. Así que hay 3 pasos para poder trabajar este proceso del perdón. El primer paso sería reconocer que el problema no está allá afuera, no está fuera en una pantalla externa. La película está aquí adentro. Yo soy el protagonista de esa película. En ese momento, cuando yo acepto que todo lo que está ocurriendo a mi alrededor realmente está ocurriendo en mí, no es que el alrededor esté ejerciendo poder sobre mí. Yo permití ser parte del exterior y al ser parte del exterior estoy proyectando lo que realmente está aconteciendo conmigo. Todos esos momentos de queja, de dolor, de sufrimiento no está en el exterior. Cuando te sientes totalmente rechazado por tu apariencia física, por tu economía, te sientes que el mundo te está tratando totalmente diferente, que el mundo no te está dando la oportunidad de ser feliz, eso lo estás teniendo aquí, no es el mundo. Tú eres el que estás generando esas situaciones, tú eres el que te estás volviendo una persona que te autojuzgas, que te autocriticas. Tú eres la persona que has colocado esa descripción, esa característica de fealdad en ti. Tú al observarte, al compararte con el exterior, generas toda esa película, ¿sí? Y tú la estás viendo en los demás, pero todos los demás eres tú. Todos los demás están ejerciendo un papel que tú estás viviendo aquí. Pero al no reconocerlo, pues lo proyectas. Así que el primer paso, repito, para el perdón es reconocer que el problema no está allá afuera en mi pantalla, está dentro de mí la película, ¿sí? Y cuando eso lo entiendo, entonces entiendo que hay algo más que puedo trabajar. Entonces reconozco la existencia del Espíritu Santo dentro de mí. Entiendo que el Espíritu Santo vive en mí. Yo soy parte del Espíritu Santo que tiene el poder de perdonar. Después, el siguiente paso es: yo manejo mi propia película. Es decir, tengo que entender que yo puedo modificar toda esa película, puedo reeditarla en el momento que yo quiera, porque vive en mí, porque yo soy su creador, porque yo sé qué es lo que he vivido y qué es lo que he querido construir para mi vida.
Cuando yo identifico que puedo manejar mi propia película y que puedo modificarle, quitarle todas esas escenas de dolor, de culpa, de ira, entonces en ese momento acepto ya no querer eso en mi vida. Y esa es la clave de este segundo paso: aceptar que yo no quiero esta vida, que no deseo tener esa frecuencia de vida, que no me interesa vivir en ese estado. Prefiero tener una vida mayor, de luz, muy completa, en la que me encuentre totalmente accesible a mis sentimientos reales, puros y perfectos, de la más alta frecuencia vibratoria. Eso es lo que debemos de entender. Al aceptar, decir ya no quiero, es como yo negar, ¿sí?, lo que he creado, y en ese momento decido que mi película es una película diferente, una película de armonía, una película de amor, ¿sí? Y cuando hacemos esto, entonces llegamos al tercer paso, en el cual estamos dispuestos a entregar eso que no queremos. Estamos dispuestos a modificar toda la película, deshacerla y volverla a crear, ¿sí? Y en ese entonces es cuando sentimos y permitimos que el Espíritu Santo, que tiene el poder del perdón, lo disuelva. Pero como te dije hace un instante, nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro. Así que nosotros somos los que estamos eliminando ese proceso de culpa gracias a la frecuencia del Espíritu Santo que vive en nosotros. Es decir, en ese momento entregamos a esa parte del Espíritu Santo que vive en nosotros toda la culpa, el dolor, el sufrimiento que no he querido tener en mi vida. Y cuando logro este proceso, llega el perdón. Llega el perdón totalmente completo, poderoso, vibrante en mi vida, porque estoy disolviendo esos procesos de culpa. Ya no justifico que lo que me está pasando son por cuestiones del exterior, porque ya sé que esas cuestiones realmente eran mías y las estaba justificando por fuera porque era una forma de aparentar que estaba soltando las cosas, que estaba aparentando que realmente estaba evolucionando, que estaba creciendo, que estaba llevando mi ser a otro estado de vibración, que yo ya estaba siendo una persona cada vez mejor, cuando solamente era una apariencia, porque realmente no había perdonado. Creía que eliminaba las cosas al aceptar todo lo que está a nuestro alrededor. Así que si nosotros logramos eso, deshacemos la ira en nuestra vida, porque llega el perdón. Esa ira desaparece porque su origen, que fue la culpa, ya no existe. Y entonces lo que hace el perdón es liberarte de toda esa película que has construido y hacerte vivir lo que realmente el Creador ha dado para ti. Date esa oportunidad, que sea el momento en el que elijas hacer estos simples 3 pasos en tu vida, que te permitas en este momento de verdad hacer un proceso de perdón. Es el momento en el que la humanidad necesita ver en uno mismo lo que ha creado. Este mundo en el que creemos que vivimos, esa es la unión de todas las diferentes películas que hoy en día ya se entrelazan y que han formado un proceso de oscuridad. Pero eso está muy simple, porque cuando cada quien toma esa parte de la película que introdujo a una gran película mundial, entonces en ese momento cada quien se hace responsable y va disolviendo la oscuridad, y conforme cada ser humano vaya disolviendo esa oscuridad en uno mismo, es cuando en ese instante te vas a permitir que tu vida, que tu ser, que tu verdadero amor vibre en ti. Date la oportunidad de reconocer que todo lo que crees que está afuera, que todo lo que crees que has generado como proyección afuera y que ha sido culpa de los demás, reconoce como que eso está dentro de ti. Reconoce que tú puedes modificar esa película. Todo lo que has creado lo puedes modificar todo. Y lo puedes modificar por el simple hecho que al identificarlo ya no lo quieres en ti.
Al reconocer que el problema está en ti, ya no quieres ese problema, ya no lo quieres vibrar. Nadie más lo tiene, es en ti y ya no lo quieres. Y en ese momento es cuando eliminamos la culpa, pues sabemos que ya no interesa que haya generado. En ese momento solamente entregamos todas las creaciones que habíamos generado y nos quedamos con la libertad de nuestro ser, sin nada de lo que hemos creado. Es momento de hacer un cambio trascendental en nuestra vida, pero que ese cambio sea a través del perdón, de esa frecuencia maravillosa. Así que te invito a que trabajes constantemente esta semana con la vibración del perdón, identificando día tras día qué problemas estoy proyectando afuera y qué puedo empezar a modificar, a decir ya no quiero, a decir quiero mi libertad a través del amor. Muchísimas gracias, esto fue Un Curso de Milagros.